Hola chicos, muy buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de cromatografía en capa fina, que se abrevia como CCF. ¿En qué se basa o cuál es el fundamento de la cromatografía en capa fina? Bueno, la cromatografía en capa fina se basa en la preparación de una capa uniforme, de un adsorbente mantenido sobre una placa de vidrio u otro soporte. Esto generalmente se denomina cromatoplacas. Los requisitos esenciales son, pues, un adsorbente, unas placas de vidrio, un dispositivo que mantenga las placas durante la extensión, otro para aplicar la capa del adsorbente, que por lo general es una pipeta o un capilar, y una cámara en la que se desarrollen las placas cubiertas. Esto sería la cámara de cromatografía. Hay cámaras o en algunos casos se pueden utilizar vasos de precipitados con un vidrio de reloj encima. Es preciso también poder guardar con facilidad las placas preparadas y una estufa para activarlas. En este caso, las placas que son estas que observamos aquí, que se denominan cromatoplacas y que son un soporte de vidrio o bien de una capa de aluminio sobre la cual hay una capa uniforme de sílice o de un adsorbente específico. Y lo que vemos en esta parte pues es la mezcla que vamos a colocar en nuestra cromatoplaca. La fase móvil, como en toda cromatografía hay una fase móvil y en este caso la fase móvil es líquida. La fase estacionaria consiste justamente, como mencioné, en una parte sólida en la que se encuentran en las cromatoplacas y estas se encuentran con una capa uniforme de sílice o alumina comúnmente, que son unos polvos blancos muy finos que forman una capa uniforme sobre la cual se coloca la muestra y sobre la cual va pasando la fase móvil. La fase estacionaria será un componente polar y el eluyente o fase móvil va a ser por lo general menos polar que la fase estacionaria, de forma que los componentes que se desplacen con mayor velocidad serán los menos polares. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una mezcla que queremos separar, ojo, esto es sumamente importante mencionar, queremos separar. En este caso, la cromatografía de capa fina nos ayuda a separar e identificar la cantidad de analitos que se encuentran en una mezcla de compuestos. Cuando nosotros queremos separar un compuesto, necesitamos saber si el compuesto es polar o no polar. ¿Para qué? Lo polar siempre va a irse con lo polar y lo no polar con lo no polar. Entonces, la característica del eluyente debe de ser similar a la de la muestra o lo de los analitos que nosotros vamos a analizar. Si nuestra muestra es menos polar, entonces probablemente podremos utilizar solventes con mediana polaridad. En algunos casos se pueden utilizar mezclas de solventes y lo más importante de la elección del solvente es que se logren separar con facilidad los componentes de la mezcla analizada, que no sea sumamente rápido porque entonces va a ser una separación incorrecta y que tampoco sea tan lento para que no se desplacen lo suficiente. En la lista nosotros observamos ciertos solventes frecuentemente utilizados en cromatografía de capa fina CCF. Tenemos solventes no polares como hexano, tetracloruro de carbono, tolueno, éter de petróleo, heptano y benceno, y tenemos algunos solventes de mediana polaridad como éter etílico, diclorometano, cloroformo. Los solventes más polares son acetato de etilo, acetona, dioxano, isopropanol, etanol, metanol y agua. ¿Sí? Y como mencioné, la fase móvil puede estar formada por un único solvente o bien puede estar formada por una mezcla de dos solventes denominándose una mezcla binaria de solventes o por tres solventes denominándose una mezcla terciaria de solventes. En este caso, como se mencionó, la fase estacionaria por lo general es el componente polar, la sílice o la alúmina, y el eluyente debe de ser por lo general menos polar que la fase estacionaria, de forma en que los componentes pues, que se van a desplazar con mayor velocidad van a ser los menos polares, que sean los afines, en este caso, a la fase móvil.
¿Cuál es el procedimiento para una cromatografía en capa fina? Si ustedes recuerdan, la cromatografía en papel se hacía directamente sobre un papel, en este caso un papel filtro común y corriente que tenga cierta porosidad, y con ese papel nosotros hacíamos la elución de la muestra utilizando nuestra fase móvil y teniendo como fase estacionaria el mismo papel. En el caso de cromatografía en capa fina, pues la fase estacionaria es la cromatoplaca, que es este pequeño rectangulito, esta tira rectangular. Puede ser con un soporte de vidrio. Lo más común y lo más comercial actualmente son las cromatoplacas, que son pequeñas bases de aluminio sobre las cuales se coloca una base de sílice o de alúmina perfectamente uniforme. Se recortan al tamaño que se desea. Este tamaño suele ser también dependiendo de la cámara que vamos a utilizar. Como les mencioné, si bien hay cámaras cromatográficas, también se puede utilizar un vaso de precipitados con una tapa o vidrio de reloj, aunque lo ideal siempre es utilizar una cámara cromatográfica. Tenemos nuestra fase móvil, ¿sí? Y tenemos nuestra cromatoplaca, ¿sí? Sobre la cual se va a colocar una pequeña línea base con un lápiz y se van a colocar las muestras o las mezclas que se van a analizar y separar. Es muy importante que cuando se coloca la cromatoplaca, al inicio no toque con el solvente. El solvente debe de ir subiendo por capilaridad lentamente. Es decir, que si al colocar la cromatoplaca esta entra en contacto directo con el solvente, nuestro análisis estará incorrecto y debemos de repetirlo. Por lo cual, lo más importante al inicio del análisis es tomar en cuenta que el solvente o fase móvil no debe de tocar directamente nuestras manchas de mezcla a analizar y separar, porque entonces tendríamos que volver a repetir el análisis y no se haría una correcta elución. Entonces, una vez que coloco la cromatoplaca y tengo mi solvente o fase móvil, tapo mi cámara cromatográfica y por capilaridad debe de comenzar a subir el solvente. Conforme vaya subiendo el solvente, esto arrastrará a los compuestos de la mezcla que sean más afines a él, y los más afines a la fase estacionaria se quedarán retenidos más tiempo. Esta es la fase más importante y es la clave de una cromatografía de capa fina. Una vez que suban, debemos de tener cuidado porque el solvente no puede subir hasta arriba. Debemos de dejar aproximadamente 1 centímetro. ¿Sí? El solvente va formando una pequeña línea justamente de cómo va subiendo y debemos de detener el análisis cromatográfico cuando el solvente toque aproximadamente 1 centímetro antes de llegar al límite de la cromatoplaca. Una vez que hagamos esto, retiramos la cromatoplaca de la cámara cromatográfica y entonces dejamos secar el solvente y observamos cuál es el recorrimiento de los diferentes compuestos que están formando la mezcla que nosotros analizamos. Entonces, de manera breve o resumida, el procedimiento se dividiría en 4 pasos: la aplicación de la muestra en la cromatoplaca, la elución, que es cuando se coloca la cromatoplaca en la cámara cromatográfica con nuestra fase móvil. Una vez que concluye el análisis, aquí se ve que el solvente quedó hasta aquí y hasta ahí se detiene. Es cuando ocurre la separación de los analitos o compuestos de mi mezcla y finalmente se deja secar y se analiza midiendo el recorrimiento de cada una de las manchas que se formaron, que corresponderían a cada uno de los compuestos que se encuentran en la mezcla. ¿Cómo se mide el recorrimiento de los compuestos en cromatografía de capa fina? Pues bien, la relación entre las distancias recorridas por el soluto y el eluyente desde el origen de la placa se conoce como RF, Rate Factor, que es su significado en inglés. Tiene un valor constante para cada compuesto en condiciones cromatográficas determinadas, es decir, el mismo absorbente, mismo disolvente, mismo tamaño de la cubeta, temperatura, etc.
Debido a que es prácticamente reproducir exactamente las condiciones experimentales, la comparación de una muestra con otra debe realizarse eluyendo ambas en una misma placa. Para calcular el RF se sigue la siguiente expresión, donde tenemos dos valores. El primer valor es el del origen, que es donde se coloca la línea con lápiz y la mancha de mi muestra a analizar, de mi muestra de compuestos a analizar, y sería hasta donde llega la nueva posición del compuesto. Debo de medir desde el centro de la mancha hasta el siguiente centro de la mancha de la nueva posición, y ese va a ser mi primer valor. En este caso me dio 2.1 y lo coloco en el numerador. En el caso del siguiente valor sería medir desde el origen hasta el frente del disolvente. Como ustedes recuerdan, en la diapositiva anterior comenté que es sumamente importante dejar aproximadamente 1 centímetro antes de que llegue al límite de la cromatoplaca. Esto es justamente por este valor. Si nosotros no dejamos este centímetro o este margen, entonces vamos a tener un valor erróneo porque no vamos a saber exactamente cuál es la medición del origen al frente del disolvente. Por eso, en cuanto se llega a esta posición, debemos de retirar la cromatoplaca de la cámara cromatográfica o cubeta cromatográfica para dejar secar y entonces contabilizar los centímetros que hubo desde el origen hasta el frente del disolvente. Esto quedaría en nuestro denominador, de tal manera en el que el RF sería el resultado de la división entre el origen con la nueva posición del compuesto y el origen con el frente del disolvente. Este sería el valor del RF. Como mencioné, tiene un valor constante para cada compuesto bajo las mismas condiciones, por lo cual si nosotros tenemos una muestra con varios compuestos y sabemos cuáles son los compuestos, nos conviene tener cromatoplacas del compuesto puro para saber el corrimiento que debe de dar. Cada componente debe de dar la misma cantidad de RF. Aquí es sumamente importante tomar en cuenta cuál es el valor de RF correcto. Se dice que debe de tener una RF entre 0.3 y 0.5 aproximadamente. Sin embargo, esto no es una regla y puede tener un mayor recorrimiento o RF. Las actividades que vamos a realizar el día de hoy son las siguientes. Hay que responder las preguntas, ¿qué es la cromatografía en capa fina? Hay que explicar cómo es la fase móvil y la fase estacionaria en cromatografía de capa fina, CCF, realizar un breve resumen de este video y hay que realizar los siguientes ejercicios, tal y como se vio en la diapositiva anterior, determinar el RF de cada una de las cromatoplacas. Aquí tenemos 4 cromatoplacas distintas. Si se fijan, en todas tenemos el origen junto con la mancha de origen del analito a identificar. Tenemos del frente del disolvente, tenemos el origen y tenemos en este caso para todas las cromatoplacas del origen al frente del disolvente son 5 centímetros y ya variará dependiendo de la cromatoplaca cuánto fue del origen a nueva posición del compuesto recorrido. ¿Okay? Hay que determinar RF en cada uno de los ejercicios y con eso concluirían las actividades. Muchas gracias por su atención y hay que realizar las actividades propuestas.